Llegamos a la mitad del curso y ahora corresponde conocer las fórmulas matriciales. Resulta que Excel normalmente hace referencias a rangos o a celdas cuando trabaja con sus funciones. En cambio, con las fórmulas matriciales, tú ya te olvidas del concepto de celda o de rango y trabajamos con una matriz, un conjunto de datos estructurado, que es indivisible y que va a hacer referencia a un conjunto de datos en bloque. Ya no son datos independientes. En cambio, en un rango tú puedes borrar una celda nada más de un rango. Imagínate un rango de 10 celdas. Pues la celda 7 la puedes borrar. Quitas el contenido de esa celda. En cambio, en una matriz esto no es así. Mira cómo vamos a aplicar esto en un ejercicio muy sencillo. Yo tengo en esta celda la posibilidad de generar una fórmula con la función fila. ¿Qué es lo que hace la función fila? Pues su nombre es muy indicativo. Nos devuelve la fila de la referencia que yo esté pasando como argumento. Veamos, pongo igual fila. Si elijo, por ejemplo, la celda B10, lo que me va a devolver es el número 10, porque ese es el número de fila de mi referencia. Presiono Enter y me devuelve 10. ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? Mira, modifico este argumento y en vez de que sea el número 10, voy a hacer una referencia, pero a 5 celdas. Ahí lo tengo, desde B10 hasta B15. Podrías inferir que lo que te va a devolver es 10, 11, 12, 13, 14 y 15, lo cual no es cierto. Vamos a ver, si yo presiono Enter, me devuelve nuevamente 10. Sin embargo, cuando yo trabajo con fórmulas matriciales, esto sí es posible. Veamos, yo voy a seleccionar este rango de celdas y acá escribiré igual fila, abro el paréntesis, y voy a seleccionar en este caso las 5 celdas desde B16 hasta B20. Cierro el paréntesis y para indicarle a Excel que esta será una fórmula matricial, no debo cerrar mi fórmula con Enter, como solíamos hacer, sino que debo utilizar la combinación de teclas Control, Shift y Enter. No necesariamente en ese orden, podría ser al revés, primero Shift, luego Control y al final Enter. Pero quiero que veas esto. Una vez que ya generé mi fórmula matricial, te vas a dar cuenta que en la barra de fórmulas, la fórmula que he creado tiene una llave de apertura y una llave de cierre. Esto lo ha asignado automáticamente Excel para indicar que esta es una fórmula matricial. Ojo, si tú a cualquier fórmula le escribes una llave al principio y una llave al final, no lo estás convirtiendo en una fórmula matricial. Esta asignación de llaves lo debe hacer Excel de forma automática y solamente lo vas a obtener si es que utilizas la combinación de teclas Shift, Control y Enter. Pero vamos a demostrar lo que te comentaba, y es que esto de acá no es un rango de datos. Se ve como un rango normal, pero no lo es. Esto, señores, es una matriz con valores indivisibles. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo voy a seleccionar la celda con el valor 19 y voy a intentar borrar. El mensaje es muy claro. Dice, no puede cambiar una parte de una matriz. Entonces, todos estos valores forman parte de un bloque de datos que no se pueden dividir. ¿Recuerdas el caso de aplicarlo sin fórmula matricial? Mira qué pasa si es que nosotros ponemos la suma de fila desde esta celda hasta esta otra celda. Desde I10 hasta I14. ¿Ok? Estamos seleccionando 5 celdas. Voy a presionar Enter. Antes cierro el paréntesis. Enter y me vuelve a dar 10. Claro, recuerdas, cuando no es matricial solamente se hace referencia al primer valor de la celda dentro de fila. Pero ¿qué sucede si a esta fórmula yo la convierto en una fórmula matricial? Debo cerrarla de esta forma. En este caso, ya el resultado se ha obtenido con una fórmula matricial.
Te puedes dar cuenta de esto en la barra de fórmulas. Y ahora sí, estoy sumando todos los valores de la matriz que se obtuvo con la función fila, desde el número 10 hasta el número 14. Está sumando 10 más 11 más 12 más 13 más 14. Resultado de esa suma nos da 60. Mira la diferencia. Voy a copiar esta celda, la voy a pegar acá y vamos a ver la diferencia. Esta segunda fórmula la voy a editar. No voy a cerrar con Shift Control Enter, sino solamente con Enter. Mira, date cuenta de lo siguiente. Ambas celdas contienen la misma fórmula, pero la primera es matricial, te puedes dar cuenta por las llaves, y la segunda no. ¿Te das cuenta? Es prácticamente lo mismo, pero la fórmula matricial sí te permite sumar estos valores y la fórmula normal no. Pero ¿cómo las fórmulas matriciales nos pueden ayudar? Veamos este ejercicio. Yo tengo un conjunto de ventas y quiero saber cuánto es la comisión que debo pagar según el porcentaje, que es de 15%. Estoy seguro que tú sabes solucionar esto a través de fórmulas con referencias mixtas, referencias absolutas, pero hay una forma mucho más sencilla que es a través de las fórmulas matriciales. Y es que mira, yo selecciono todos estos recuadros para poder crear mi fórmula matricial, que no es otra cosa que poner igual todo este conjunto de celdas por el 15% que está acá. Normalmente esto no se puede hacer. Si tú presionas Enter te va a dar un error. Vamos a hacerlo. Te da un error de tipo valor. ¿Por qué? Porque con una fórmula normal tú no puedes multiplicar un conjunto de celdas o un rango por una celda. Eso no se permite. Pero si trabajas con fórmulas matriciales, sí es posible. Mira, hacemos la selección, voy a presionar F2 y no voy a cerrar mi fórmula con Enter, sino con la combinación que ya te enseñé. Y automáticamente he obtenido 100.000 por 15% me da 15.000. 80.000 por 15%, 12.000. Y así voy a obtener rápidamente todos los cálculos que necesito. Te das cuenta que con esto te olvidas de los dólar en fila, dólar en columna, recordar qué es una referencia absoluta, qué es una referencia mixta y cómo funciona. Mucho más sencillo, ¿verdad? Vamos ahora a la hoja de ejercicio 2 y vamos a ver más aplicaciones de nuestras fórmulas matriciales. Resulta que yo quiero hallar los montos según los sectores y las áreas. Estos datos los tengo en este cuadro de la izquierda, pero quiero saber cuánto es el monto total según la selección que yo realice. En este cuadro tengo el sector A y área centro, cuánto de monto en total tienen. Esto yo lo podría hacer con un sumar si conjunto, ¿no es cierto? Pero acá tendría que recordar cómo es la sintaxis, tendría que tener un conocimiento y no equivocarme en las selecciones para hacer correctamente mi fórmula. Pero mira lo sencillo que va a ser trabajar con fórmulas matriciales. Lo primero que voy a hacer es seleccionar estas tres columnas con todos sus encabezados y darle nombres a través de crear desde la selección. Elijo solamente fila superior, no me interesa darle nombre por columna izquierda. Vamos a comenzar la fórmula escribiendo suma, dentro si, y acá tengo que considerar las dos condiciones. La primera es que área, que es el nombre de este rango, debe ser igual a la celda que tengo en I13. Esta primera condición debería estar cerrada entre paréntesis porque yo necesito unirla con otra condición que es la del sector. Pero esta unión tiene que ser a través de un i, porque ambas condiciones se deben cumplir a la vez. Área igual a centro y sector igual a la letra A. Cuando yo quiero trabajar con la función i o con la función o dentro de fórmulas matriciales, debo utilizar asterisco en reemplazo de i y la suma en reemplazo de o. Las funciones i y o no son útiles en fórmulas matriciales, así es que lo voy a unir a través de un asterisco y la otra condición dijimos que era sector igual a esta celda. Cierro el paréntesis de sector
Y ahora me corresponde poner un punto y coma para el valor si verdadero de la función si, que no es otra cosa que el rango que yo deseo sumar, en este caso el monto. No necesito el valor si falso, simplemente cierro el paréntesis del si, cierro paréntesis de suma y presiono Enter. La fórmula está correcta, pero hemos obtenido 0 porque hemos trabajado con una fórmula normal. Le dimos Enter. En cambio, si yo lo cierro con Shift Control Enter, mira que ahora sí puedo obtener el valor de 53.000. Es muy importante no olvidar poner esta combinación de teclas para cerrar la fórmula. Y simplemente mira, voy a replicar para los demás casos y ya puedo obtener los valores correspondientes según los criterios. Veamos un segundo caso. Voy a obtener el máximo, pero para el sector A y el área de sur. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Max, dentro voy a poner la función si y voy a comparar sector con esta celda que tengo acá. Esa es la primera condición y la voy a cerrar entre paréntesis. Voy a adicionar un paréntesis antes del sector y al final lo voy a cerrar. Tiene que estar unido con un i, por lo tanto, asterisco, abro paréntesis, área debe ser igual a esta celda que estoy seleccionando en este momento. Cierro el paréntesis y voy a sumar. ¿Qué es lo que voy a sumar? Voy a sumar el monto. Lo tengo acá, cierro mi paréntesis y vuelvo a cerrar un paréntesis más de la función max. Recuerda cerrar con Shift Control Enter. Y este es el resultado, 14.000. También puedo hallar un promedio. Y mira, acá vamos a poner igual promedio, dentro de promedio la función si, abro paréntesis de mi función y voy a poner una primera condición. La primera condición, entre paréntesis, es que sector sea igual a la letra B. Cierro mi paréntesis, asterisco. La segunda condición es que monto, acá va a cambiar un poco de lo que estábamos haciendo, monto debe ser mayor que 12.000. Mira cómo puedo comparar todo un rango con una sola celda. Esto tampoco se podría hacer con las fórmulas normales. Cierro el paréntesis y ahora quiero saber cuánto es el promedio de los montos. Por lo tanto, punto y coma, monto. Cierro el paréntesis de si, cierro paréntesis de promedio, Shift Control Enter y este sería el resultado. Pero no solamente podemos unir condiciones a través de i. En algunos casos, como este de acá, nos piden saber cuántos montos se recaudaron en el sector A o en área sur. Entonces, acá lo que voy a hacer es poner igual, contar, vamos a escribir la función contar. Dentro de contar recién utilizamos la función si. No vayas a poner contar.si, eso es otra cosa. Entonces, como nos están pidiendo comparar dos condiciones con la letra O, no vamos a utilizar asterisco, sino el signo más, que representa unión. Vamos a ver, primera condición vendría a ser que sector sea igual a esta celda y unido con el O sea, el más, vamos a tener que área sea igual a sur. Cierro el paréntesis, punto y coma, lo que vamos a sumar, los montos. Cierro paréntesis de si, cierro paréntesis de contar, Shift, Control y Enter. Nos está apareciendo 15 porque en realidad son 15 ventas nada más que se hicieron en el sector A o el área sur. Si lo ponemos a contar, vamos a ver que sector A, date cuenta que son 12. En algunos casos hay sur, pero ya se contó porque en el sector se tenía sector A. Entonces van 12. Y si buscamos sur, aparte de estos que tienen letra A, tenemos 1,
2 y 3. 12 y 3, resultado total 15. Te invito a seguir con los temas de este curso para incrementar tus habilidades en Excel.